Bueno, comenzamos el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo Palmero y hoy tenemos al diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ernesto Aguiar, y con él vamos a hablar del sector primario, ya que él está en la Comisión de Agricultura, de Alimentación y Medio Ambiente, aparte de fomento, reglamento y algunas otras cosas más. Vamos a saludarlo. Yes. Ernesto, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo es conocer un poco en qué consiste una comisión de agricultura, de alimentación o medio ambiente, que quizás para nuestro sector es el de más interés, y cuáles son los objetivos que queréis alcanzar a lo largo de esta legislatura. Pues la comisión básicamente tiene por objeto el llevar una serie de iniciativas que se trasladan al gobierno para la puesta en marcha de los asuntos que se considere oportuno. En esta comisión, pues digo que el primer paso después de su constitución fue la comparecencia del ministro Miguel Arias Cañete, pues para plantearnos cuáles serán, digamos que sus objetivos o sus líneas de trabajo a lo largo de esta legislatura con respecto a lo que al sector primario se refiere. Al sector primario, al medio ambiente, a la comercialización, a todos los aspectos que su ministerio es competente. El ministro Miguel Arias Cañete es una persona que sabe caminar y sabe por dónde va, ¿no? Con muchos años de experiencia en el sector, ¿no? Yo creo que hemos tenido mucha suerte con que Miguel Arias Cañete sea el que represente al sector primario, sobre todo en Europa. Todos somos conscientes de la importancia que tienen las políticas europeas para nuestro sector y mucho más aquí en Canarias. Solo hace referencia a lo que es el POSEI como una herramienta fundamental pues, para mantener con ciertas garantías el sector primario en los productos de exportación y siguiéndonos concretamente a lo que es el plátano aquí en la isla de La Palma. Por lo tanto, el ministro en su primera intervención dejó muy claro que en este momento sus esfuerzos van a estar básicamente centrados en lo que es la negociación de la política agraria común, de la PAC, porque en ella pues, nos va mucho. Todos sabemos la importancia que tienen las políticas europeas en este sentido. Y en ella nos va mucho porque pretendemos, en la situación de crisis que nos encontramos en este momento y que a nadie se le oculta, que desde Bruselas se mantenga la ficha financiera para la agricultura en España. Evidentemente, si se mantiene la ficha financiera para la agricultura en España, pues también será en Canarias y, como no, en La Palma. Y una cosa muy importante, que se mantenga la ficha financiera y que además haya flexibilidad. Todos sabemos lo que hemos trabajado con fondos europeos, que muchas veces tenemos dinero de Europa, pero muy condicionado, muy limitado y a unas determinadas acciones. Sin embargo, nosotros entendemos que son los países y las comunidades autónomas los verdaderos conocedores de dónde han de invertir y dónde han de priorizar esos recursos económicos que vienen desde Bruselas. Por lo tanto, dos aspectos fundamentales: mantener la ficha financiera en primer lugar y, en segundo lugar, que exista la flexibilidad suficiente para que desde aquí organicemos la distribución de esos recursos. Dicho esto, que es muy, en pocas palabras, pero que es muy importante y donde nos jugamos mucho, desde luego, el ministro puso especial hincapié en lo que es la comercialización, que es como una herramienta fundamental para ir limando y quizás poniendo sobre la mesa este tan debatido asunto de lo que recibe el agricultor y lo que paga el consumidor. Ese trayecto intermedio donde se pierden muchos recursos que ni los recibe el agricultor y que a su vez es un coste para el consumidor, y que pues a través de una comercialización y de un seguimiento, pues a ver si logramos, digamos que aproximar esos dos extremos, que reciba un poquito más al agricultor y que no sea tan cara la cesta de la compra. También hizo especial hincapié el ministro en esa primera comisión de agricultura como un tema fundamental, y evidentemente el ministerio trata temas medioambientales y somos conscientes de la situación y de lo que implica la agricultura para el medio ambiente y el medio ambiente para la agricultura. Pero también hizo especial el hincapié sobre todo en el tema del recursos hídricos, de las aguas. El plan hidrológico sabe que fue motivo de debate en su día y que intentan recuperar ese plan hidrológico, no para entrar en la batalla o que el plan hidrológico sea simplemente el trasvase del Ebro. Hay muchas cuestiones que se tienen muy claras en este momento y se entiende que el tener bien controlado los recursos hídricos es importante, no solo en sus infraestructuras a la hora de embalsar, sino en sus conducciones, por lo que supone para el ahorro del agua. Por lo tanto, el ministro tiene muy claro que tenemos que negociar y ser fuertes en Europa, que tenemos que esa negociación sea flexible, que tenemos que comercializar bien nuestros productos y que además tenemos que saber sacar provecho a lo que es nuestros recursos, como es el agua y demás. Dentro de otras cosas que también de manera indirecta nos cuentan, está la ley de costas, que sabe que ha sido
polémica constante, con mucha intensidad y con muchos problemas en Canarias. Evidentemente, al ser un archipiélago tenemos más costas y mucho más litoral, y que también se va a abordar de este ministerio. El ministro Miguel Arias tiene muy claro lo que es la agricultura y la ganadería. También hizo especial hincapié sobre todo al tema burocrático y lo que existe. Yo creo que a nadie se le esconde a estas alturas, sobre todo en un apartado muy singular y muy importante, y al que yo le tengo un cariño especial, que es el sector ganadero, que se ha convertido en el apestado en todos los medios rurales, porque las instalaciones parece que son molestas ahora, y que desde luego están con una carencia ni siquiera de tener el suelo ganadero adecuado, y eso les está impidiendo incluso acceder a diferentes líneas de ayudas que les permitirían hacer más competitivas y con unas instalaciones mucho más dotadas a las que tienen actualmente. Por lo tanto, el regularizar esa parte de la legislación para favorecer cualquier actividad agraria también es otro de los objetivos que el ministro se ha marcado. Es muy buen conocedor del sector, de la problemática, sabe muy bien defenderse a nivel europeo y desde luego una persona muy próxima. Por lo tanto, yo tengo muchas esperanzas en que el ministro a lo largo de estos 4 años, años difíciles, sea capaz de reconducir muchos temas que están. Yo creo que Lucio, tú y yo llevamos mucho tiempo en esto de la agricultura y a veces nos repetimos porque la problemática sigue siendo la misma, a veces avanzamos un poco, pero sigue siendo otra vez, seguimos hablando de problemas en fronteras que nos entran plagas, seguimos hablando de los fitosanitarios a los que hizo referencia también el ministro, porque sabe que no nos están dejando prácticamente actuar contra las plagas porque los productos están muy limitados. Se habló también, desde luego, de lo que conlleva esa limitación a los productos fitosanitarios en competencias desleales con otros países que todos, como es el caso de Marruecos, que les permiten utilizarlos y luego nos venden su producto. O sea, todo lo que hemos hablado y somos conscientes que son problemas para el agricultor, los tiene muy presentes, el ministro los conoce y, como él ha dicho, los va a atacar de frente y con valentía. Por lo tanto, yo estoy satisfecho y, ya resumiendo un poco tu pregunta, la Comisión de Agricultura pues se encarga de poner todos los problemas que tenga el sector sobre la mesa, trasladárselos al gobierno e intentar que se tomen medidas para darle solución. Como ustedes sabrán, señor Ernesto Aguiar es un gran conocedor de lo que es la política y del desarrollo rural de Canarias. Durante, alguna legislatura pasada fue director general y estuvo al pie del cañón, siendo el segundo de a bordo, por decirlo de alguna manera, de esa consejería. Y me imagino que todos esos conocimientos se aplicarán en la comisión, ¿no? Sí, la comisión básicamente el desarrollo rural ya va un poco más relacionado con los temas medioambientales. Nosotros sabemos que hay un programa importante con fondos europeos a un 50% y el 50% restante entre la comunidad autónoma y el gobierno de España, que es el programa de desarrollo rural. Y luego, en paralelo, había surgido un programa de desarrollo rural sostenible que venía, digamos, que a suplir aquellas carencias que tenía el programa de desarrollo rural europeo. Estos dos programas han venido caminando en paralelo. Yo me he reunido la pasada semana con la nueva directora general de Desarrollo Rural, doña Begoña Nieto, para interesarme por la situación de los programas y cuál era, digamos que, la intención que tenía el gobierno en este sentido. Bueno, me muestra la preocupación con el programa de desarrollo rural porque hay algunas líneas que no se van cubriendo en cuanto a lo que es la inversión prevista hasta el 2013 de 330 millones, me refiero con respecto a Canarias, que igual no llegamos a esa cifra de inversión en el medio. Me hablaba también de la preocupación porque el anterior programa, si bien es 2007-2013, el 2007 no se puso en marcha porque no estaba la documentación preparada, era un documento que teníamos que dar el visto bueno en Canarias, el visto bueno en el gobierno de España y el visto bueno en Bruselas, y entre las tres administraciones el ponernos de acuerdo se dilató en el tiempo y el 2007 prácticamente se perdió. Entonces tiene especial interés que ahora, en el 2013, que se vaya 2014, esté ya en funcionamiento el nuevo programa con los criterios que se establezcan y dado el nuevo panorama económico que nos encontramos. Y luego le causó muy buena impresión sobre todo el programa de desarrollo rural sostenible. Como saben, fue un documento que pusimos en marcha en el 2008 a través del Ministerio de Agricultura
en el que desde Canarias se elaboró una comisión para los trabajos, comisión en la que yo pues tenía la responsabilidad de ir defendiendo los intereses de Canarias y adaptándonos al Programa de Desarrollo Rural Sostenible de España. En esa comisión la formaban representantes de la FECAM, de la FECAI y de los grupos de acción local, así como la Consejería de Infraestructuras y de Política Territorial y la de Agricultura, y logramos pues conseguir que Canarias fuera considerada toda en su totalidad como zona desfavorecida por la cuestión de la lejanía y de la ultraperifericidad, y que ese documento comenzó con una ficha financiera importante, pero estamos hablando del 2008. Ahí comenzó, digamos que la crisis económica de verdad y los grandes recortes, y se quedó básicamente en un documento que ahora está ahí. Para mí me llenó de satisfacción el interés que ha puesto la nueva directora general y que también el Ministerio, y yo creo que es un tema que se va a retomar, porque yo creo que es el complemento necesario para el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. ¿Qué persiguen estos programas? Pues básicamente persiguen el que el medio rural tenga una calidad de vida y que dignifique el entorno, con medidas a través de sus diferentes ejes para atender esto y sobre todo con ayudas directas a los ayuntamientos. Aparte de la modernización de explotaciones, que es importante, aparte de lo que es las cantidades de dinero para los jóvenes emprendedores, y es un programa muy complementario y muy necesario en este momento. Por lo tanto, yo creo que también ahí hay un gran trabajo que hacer y una gran responsabilidad, mantenerlos vivos por la importancia que tienen para el medio rural. Si te parece, y ya que en el preámbulo de esta entrevista lo habías comentado, me gustaría que hicieras hincapié, yo creo que uno de los puntos importantes, que es ese diferencial entre lo que paga o lo que se le paga al agricultor y lo que tiene que pagar el consumidor. Porque claro, la primera intervención del ministro, pues que haga especial hincapié en que esta es una situación que le preocupa, eso ya te da a pensar, y yo creo que ya se están tomando medidas, que hay que regularizar esa situación. No se pueden producir estas diferencias tan abismales, y desde luego hemos visto que a lo largo de los años, a través de diferentes planteamientos, no ha sido posible el que se llegue a eliminar esta diferencia, que simplemente con aplicar el sentido común se ve que es imposible, y realmente es una cosa preocupante. Por lo tanto, será desde el gobierno, y en este caso el gobierno del país, el que tendrá que determinar y poner unas determinadas normas de comercialización para que esta situación se pueda regularizar. Yo creo que será uno de los caballos de batalla del Ministerio, y que desde luego, conociendo al ministro, yo sé que ya está a manos al asunto en este tema. Como todo trabajo que se quiera hacer bien hecho, hay que hacer un estudio profundo, ver las causas por las que se produce esta situación, y una vez se conozcan, poner las medidas. Pero sí me gustaría dejar claro y que tengan la tranquilidad que es un tema que se va a tratar, que se va a intentar solucionar, y que esperemos que en el transcurso de 1 o 2 años este enorme problema, que yo creo que a todos nos resulta siempre chocante, pues vaya a tener una solución. Y yo creo que va por ahí. Yo creo que es el Estado el que debe de regular y debe normalizar en el tema de la comercialización para que esto no se produzca. Si dejamos que libremente estas grandes superficies hagan la política que a ellos de una forma unilateral les interesa, pues flaco favor le estamos haciendo al agricultor. Por lo tanto, ahí es donde tiene que mediar el gobierno, y no permitir que unilateralmente las grandes superficies sean los que marquen o no los precios. Para eso hace falta dos cosas fundamentales. Por una parte, que medie el gobierno, que establezca unas normas y unas medidas que sean justas, y que desde luego el sector de los agricultores se unan de verdad y sepan en un frente común hacer frente a esta situación. Por sí solos los agricultores no van a poner, y desde luego las grandes superficies, estamos hablando de políticas comerciales, y van a ser la más ventajosa para sus intereses. De ahí mi alusión antes a que es el gobierno el que ahora, de una manera decidida y valiente, tiene que tomar medidas medidas a veces que se pasan de lo que es únicamente agricultura. Estamos hablando de comercio, estamos hablando de agricultura. Por lo tanto, yo insistir, el ministro decía, esto es un tema preocupante, y tiene claro que tiene que intervenir, porque si no tendrá una difícil solución, y desde luego es evidente que no tendrá ninguna oposición por parte del sector de los agricultores, y sí tendrá que mantener alguna disputa importante, sobre todo con los representantes de las grandes superficies, que a los que se les intentará en cierta manera de controlar para que este diferencial no se produzca.
quizás compensando con alguna otra cosa, las grandes superficies, con algún apoyo en otra Todo es cosa. cuestión de las negociaciones. Evidentemente el gobierno tampoco puede entrar de lleno ni a imponer en los negocios ni en las capacidades de estas superficies. Desde luego todo no tiene por qué ser impuesto. Hay maneras de conseguir las cosas con el diálogo y otras que también pues, se puede presionar un poco con la normativa. Pero tampoco ese debe ser el camino. El camino está claro, las grandes superficies están para ganar dinero, pero los agricultores también deben de tener unas retribuciones justas y el dinero que ganen las grandes superficies debe estar acotado, porque también eso repercute en la cesta de la compra. No es tarea fácil, si fuera una tarea fácil desde luego sería un tema que ya estaría resuelto, pero yo ya veo importante que se sepa que ese es un problema y que se va a intentar resolver siempre que uno intenta algo y siempre que es consciente primero de que existe el problema. Siendo consciente de que el problema existe, se intenta buscar soluciones y cuando se trabaja para buscar soluciones siempre se mejoran las situaciones. Vamos a pensar que esto sea así. Ernesto, siguiendo un poco con lo que comentamos, un poco en este momento pues hay cierta y determinada preocupación, sobre todo en el sector agrícola de nuestro país, por ese acuerdo con Marruecos. Esto es un tema que le corresponde su defensa al Gobierno de España ante la Comisión Europea. De hecho, ya las sucesivas votaciones que se han producido, pues ha habido un voto en contra de este acuerdo, pero cuando uno está en un club tiene que aceptar a veces las buenas y otras veces las no tan buenas. En este momento nos ha tocado, la Comisión Europea ha decidido este acuerdo con Marruecos, que no es para nada beneficioso para los intereses de los agricultores, ni canarios ni españoles. Hay un sector muy perjudicado por este acuerdo, como puede ser el sector del tomate, que todos sabemos que a lo largo de los años ha venido, digamos que superando diferentes situaciones complicadas, que incluso fue motivo de una modificación o de una ayuda suplementaria al POSEI que se pidió en su día en Europa y que fue autorizada para ir, digamos que inyectando economía a este sector, y que ahora este tipo de acuerdos son claramente desfavorables. Aquí no queda más que seguir en la lucha en Bruselas, demostrando que este acuerdo con Marruecos es totalmente injusto básicamente porque va a competir con los agricultores canarios y españoles en unas condiciones muy favorables. A ellos no se les exige todos los requisitos que a nuestros agricultores. Digamos que puestos de trabajo son con unos sueldos míseros y de esa manera es prácticamente imposible competir. Me consta que hay en este sentido unanimidad para intentar pues darle un cambio a lo que es el acuerdo con Marruecos, pero como te decía al principio, estamos en un club que se llama Europa y a veces nos ayuda y nos beneficia y otras no tanto. Son negociaciones que van envueltas en otras muchas cuestiones y en este momento nos ha tocado perder. Pero sí le puedo decir, y se lo digo porque ha sido una conversación que he mantenido con el ministro, que está muy indignado con esta situación y que va a hacer todo lo humanamente posible porque revierta la situación y demostrar en Europa que va total y absolutamente en contra de los intereses de nuestros agricultores. A veces la agricultura parece que es moneda de cambio para otros intereses y para otros sectores. Yo sé que es muy importante nuestras empresas, bueno, pues como Telefónica, como Rexol, bueno, pues grandes empresas que mueven mucho dinero y a veces se ha utilizado como moneda de cambio porque también hay intereses. Pero aparte de eso, también ha primado en Europa, Ernesto, no sé, corrígeme si no es así, un poco la estabilidad del Magreb y sobre todo de Marruecos, es decir, e intentarlos ayudar un poco para que se mantenga esa estabilidad, porque Marruecos si se pone convulso puede hacer bastante daño a los intereses de nuestro país, sobre todo de Francia también, ¿no? Sabes que en estas negociaciones a nivel internacional, nosotros en este momento estamos hablando de agricultura y en esta negociación la agricultura no ha salido muy beneficiada. Pero desde otra óptica de Europa son muchos los aspectos que se tocan. Está la agricultura, están incluso los aspectos, como tú acabas de estabilidad política, de situaciones, digamos, humanas complicadas y por lo tanto a veces es hasta bueno pensar que las decisiones que se toman es por algo, aunque aplicando el sentido común y a primera vista parezca una barbaridad.
y a lo mejor están pues defendiendo otras situaciones que serán mucho más preocupadas. Yo en esta vez, aunque es malo uno contentarse, bien, pues ahora nos ha tocado en este sentido perder y vamos a intentar de que esto se reconduzca. Pero también tenemos que ver que Bruselas todos los años para un programa para Canarias nos mande 268 millones de euros y que 141 millones de euros para los más mayores, estamos hablando de 20 y pico mil millones de las antiguas pesetas todos los años para ayudar al sector, y que de esos 268, 68 están para el REA, para el régimen especial de abastecimiento, y 59 para las producciones locales, cuestión que se intenta que sea al revés, sea mucho más favorable para las producciones locales, y el REA, tema que hemos debatido. Entonces, en ese sentido, de Europa nos viene también por esa parte una estabilidad y una garantía. Yo siempre, ahora en estos últimos días, haciendo una reflexión de la situación tan compleja que tiene España económicamente, de los sectores, el industrial, el turístico, todos que están ahí, la agricultura ahora mismo, vamos a seguir remitiéndonos a Canarias, a la isla de La Palma, teniendo el POSEI en las negociaciones que se encuentra ahora, que según nos comentaba el comisario europeo Ciolos, que nos visitó en el Congreso hará 15 días con la Comisión de Agricultura, poco menos que nos garantizaba la ficha financiera, y que, como todos saben, Gabriel Matos ha estado trabajando a través del informe Matos pues para que se incremente aún más dentro de la situación complicada que tenemos. Si logramos fijar este documento POSEI hasta el 2020, que es lo que se pretende, ya tendremos una garantía que nos permita tener cierta estabilidad en la situación económica que tenemos. Con eso te quiero decir que bien, es muy desfavorable, así lo entendemos todos, vamos a intentar por cambiar, pero por otro lado, la política comunitaria, yo creo que intenta controlar muchos otros aspectos. Ahora nos ha tocado perder con el acuerdo Marruecos, con otros vamos ganando, y esperemos que el balance entre lo que nos toca perder y ganar sea positivo. Si le parece, nos metemos de lleno en el sector platanero. Bueno, pues le hacía la pregunta hace escasos minutos al ministro Soria sobre esa ayuda al transporte, que para cuándo. Su contesta, yo creo que la mejor contesta que hay, que es decir la verdad, es que había que esperar a los presupuestos generales del Estado del año 2012 para ver cómo están las cosas. ¿Es también su opinión? Vamos a ver, el sector platanero lleva demandando a lo largo del tiempo, como consecuencia de un decreto ley que sale, la ayuda al transporte del plátano en península en un mínimo del 50%. Este decreto también hace alusión en el mismo a que esta ayuda al transporte se producirá cuando, como consecuencia de la bajada del arancel de 176 a 136 euros, se produzca una pérdida de renta para los agricultores. Cuando haya esa pérdida de renta, entrará en vigor ese decreto. Así se consideró, creo que el último orden que existe en el año pasado, 2011. Bueno, la cuestión es que nunca se ha hecho efectiva la ayuda al transporte. Yo lo que sí que he hablado con el ministro Cañete, preocupado por esta situación, de que a lo mejor en este momento la situación este año de los precios no ha sido tan mala, por los datos que yo tengo, que en el supuesto de que esa situación de pérdida de renta de los agricultores canarios con respecto a, como consecuencia de la bajada del arancel, habrá que hacer uso de ese decreto que está aprobado, y evidentemente será cuando eso se produzca y en los porcentajes que se produzca, nunca inferior a ese 50%. Pero bien, dice el ministro Soria, de que todo esto que se ha hablado de las ayudas al transporte, todo esto era en un panorama que quiero recordar que se hablaba de una España no había crisis, que era una cosa puntual y que, vamos, que todo estaba bien. Ahora nosotros hemos dicho, no, no estamos bien, la situación económica es la que es y nosotros no vamos a mentir. Por lo tanto, cuando vengan los presupuestos que entrarán en la Cámara el 30 de marzo del presente año, veremos en qué situación económica va a estar este país y las posibilidades de hacer frente a este decreto de la ayuda al transporte. En todo caso, yo me quiero quedar, y es una opinión personal, de que si llegamos a tener una caída en los precios y si la renta de los agricultores se va a ver perjudicada, el gobierno de España va a ser sensible con esta situación y va a poner en vigor el decreto para ayudar al transporte. En todo caso, siempre todo
las ayudas están supeditadas a que haya disponibilidad económica. Y el panorama económico de este país en este momento es el que es. Y yo creo que no es aquí el momento para hablar de economía, pero todos sabemos que lo que se habló hace un año o 2 años con respecto a ayudas a toda esta cuestión es una intención clara de ayudar al sector. Y esas intenciones siguen. Ahora, si yo no tengo posibles para ayudarle, pues no tengo. Es que parece que todavía no nos hemos dado cuenta que no existe, no hay dinero. La situación económica es muy mal. Pero dentro de todo esto, el sector platanero está, yo creo, como decía anteriormente, con el POSEI bastante cubierto. Y yo creo sinceramente de que si se produce esa pérdida de renta, se va a aplicar el decreto del transporte. Diputado, si le parece, vamos a hablar en este caso de las obras hidráulicas y sobre todo porque el otro día el ministro Miguel Arias Cañete hacía referencia sobre todo a la sequía, muy importante en todo nuestro país. Inclusive ayer mismo tenía unos datos sobre pues la sequía en los 2 últimos meses y Canarias era la zona más seca de nuestro país porque no había precipitaciones, ni tampoco nieve. Pues ¿cómo se van a seguir afrontando esas obras pendientes, esas obras hidráulicas importantes en la Isla Palma, inclusive esas reparaciones, por ejemplo, la Laguna Barlovento? Bueno, yo creo que estamos en un periodo, nos ha tocado un año muy seco y como consecuencia de esa sequía comenzamos otra vez a reflexionar sobre si hemos sido capaces a lo largo de los años que han habido recursos para, y ciñéndonos a la isla de La Palma, para tener, digamos que, las obras hidráulicas necesarias para garantizar el riego a nuestros agricultores y, en definitiva, pues las necesidades de suministro de un bien tan preciado como es el agua. A partir de ese momento nos encontramos ahora con que estamos a esperas de firmar el acuerdo Canarias-Estado con respecto al tema de obras hidráulicas y que, por otra parte, dentro de lo que es la Consejería de Agricultura, del Ministerio, de Agricultura y a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, aquellas obras que estaban declaradas de interés general para la isla de La Palma. De este sentido te puedo decir que en cuanto a las obras de interés general del Estado, para la isla de La Palma estaban previstas 3, y te digo que tengo perfecto conocimiento del tema porque fueron 3 expedientes que llevé yo personalmente cuando era director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Canarias. Una es la de la zona norte, en los San Andrés y Sauces, que es digamos que el acondicionamiento y modernización de toda la instalación por un importe de 5.200.000 euros. Existe otra en la comarca noreste, que es Breñas-Mazo, 2 depósitos de cabecera con la conducción 7.200.000, y una en la zona del Valle, Canal Alto Cruz Bermeja, por 4 millones y algo. Estas obras fueron declaradas de interés general del Estado, fueron nominadas y presupuestadas en el año 2009, pero en ese momento el Ministerio, por las razones de la crisis, paralizó toda inversión en obras de este tipo y simplemente se habilitó una partida presupuestaria para finalizar las que ya estaban en marcha. Por lo tanto, desde el año 2009 están estas obras ahí esperando a salir adelante. Son 3 obras fundamentales, sobre todo para la de la comarca noroeste, pues para dar un suministro adecuado, y las otras básicamente para el ahorro en un porcentaje hasta de un 30 y 40% del agua. Yo me he entrevistado con la Dirección General para ver la situación de estas obras. Se me comenta que el presupuesto que tenemos ahora mismo en las manos es el que ha pasado del año 2011 hasta que no esté el nuevo, y que hay prorrogado, y que solamente hay una partida de 40 millones de euros para toda España. Como usted sabrá, eso es insuficiente. Por lo tanto, volvemos a la misma situación que hablábamos antes. Tenemos que esperar a ver qué pasa con los presupuestos a finales de este mes de marzo para ver la posibilidad de sacar esas obras adelante. Dicho esto, el convenio de Obras Canarias Estado, en el que se pueden envolver otra serie de obras, como puede ser la reparación de la laguna de Barlovento y otra serie de obras que yo siempre he sido partidario y así lo he manifestado cada vez que he tenido oportunidad, que los que verdaderamente conocen de la situación y de las necesidades del agua son los propios ciudadanos en este caso de la isla de La Palma. Y yo creo que tienen un máximo órgano de representación y donde tienen un verdadero conocimiento de la situación, que es el Consejo Insular de Agua. El Consejo Insular de Aguas de La Palma
está perfectamente representado tanto por las instituciones como por personas que conocen del agua. Yo también lo suelo decir de estas personas que cuando hablas de la historia de lo que ha supuesto el agua para la isla de La Palma, son de estos que fueron pioneros con un gran mérito de sacar agua de las entrañas de la tierra sin una ayuda, sin una subvención, sino con esas acciones que se compraban, privándose de muchas cosas para tener acciones de un pozo, de una galería. Pues de toda esta gente todavía queda en ese consejo. Por lo tanto, ellos son los verdaderos conocedores de la necesidad, y nos corresponde a nosotros los políticos, con los medios en los que contemos en este momento, pues priorizar e ir articulando todo lo que es el sistema de riego. Por lo tanto, yo quiero decir que pueden haber, y seguro que van a haber, algunas partidas de dinero para atender las necesidades de obras hidráulicas en la isla de La Palma. Tendremos que priorizar, quizás no sea con la misma cuantía que hemos tenido años anteriores, pero seguro que la inversión en este tipo de infraestructuras va a continuar, entre otras cosas porque en ello nos va mucho. Desde luego hemos de seguir un plan, nunca se termina, porque obras que ya se hicieron en su día se están quedando obsoletas. Hay nuevos sistemas de riego que nos permiten, siempre habrá que ir renovando y siempre habrá que estar vivo. Y por lo tanto yo entiendo y creo que se va a seguir manteniendo la inversión. En qué cuantía no estoy yo en disposición de saberlo, pero es un tema prioritario y las prioridades siempre tienen cabida aunque los presupuestos estén ajustados. Perfecto. Ahí sí. Si le parece, hablamos ahora sobre ese cambio de timón en la ley de costas y sobre todo un poco por la predisposición del Partido Popular, de usted y la senadora María de Haro, para intentar cambiar un poco, bueno, pues las actuaciones que se vienen dando, actuaciones bastante polémicas en el litoral de nuestra isla y también a lo largo y ancho de nuestro país. Un poco, ¿qué es lo que se pretende? La ley de costas data del año 88 y, como tú bien decías en tu intervención, ha sido muy polémica. Y cuando una ley es tan polémica, de aplicar el sentido común es que algo pues no está bien. Por lo tanto, el ministro Cañete, en su primera intervención en sede parlamentaria ante la Comisión de Agricultura, dedicó mucho tiempo a lo que es la ley de costas. Y él fijó 3 objetivos fundamentales de los que entiende que hay que llevar a cabo en una reforma profunda de la ley de costas. Y con esa reforma profunda que quiere llevar a cabo de la ley de costas pretende cambiar 3 cosas fundamentales. Una, el definir de una vez por todas ya el dominio marítimo terrestre, esta línea que tanto va para arriba como para abajo y que entendemos además que no ha de ser la misma en las costas de Alicante que en las costas canarias, por lo que todos sabemos. Por lo tanto, ese dominio marítimo terrestre que quede perfectamente definido. 2, que exista esa complementariedad entre lo que es la protección del litoral y el que se desarrollen actividades económicas en el mismo sin prejuicio de esa protección del litoral. Por lo tanto, no quedarnos ceñidos única y exclusivamente a proteger el litoral, sino que abramos a otras posibilidades siempre y cuando no salga dañado el mismo. Y una tercera muy importante, que es la de dar seguridad jurídica a los propietarios en el litoral, dándole seguridad jurídica a los propietarios en el litoral y además la recuperación de aquellas zonas que ya no tienen ninguna posibilidad medioambiental. Todos sabemos que prima la protección del litoral sobre estos aspectos, pero hay zonas ya que ha habido un asentamiento y que ya no se van a recuperar medioambientalmente, por lo tanto, darles, digamos que, otro sentido. Por lo tanto, si hablamos de delimitación del dominio marítimo terrestre, hablamos de hacer compatible la protección del litoral con actividades económicas y hablamos además de dar seguridad jurídica a las propiedades que están y lo que está ya deteriorado, pues intentar recuperarlo y dejar que la actividad que se ha creado pues siga, es un vuelco muy importante con respecto a la ley de costas. ¿Qué hemos hecho para esto? Para esto, porque es una prioridad también para el ministro y ya está sus gabinetes trabajando en este sentido, porque la ley no la vamos a cambiar de hoy para mañana. La ley llevará un proceso entre las cámaras, habrán periodos de alegaciones, de enmiendas, entonces el proceso yo calculo que como mínimo de 2-3 años. Entre tanto, pues ya se ha presentado por parte del Grupo Popular en el Senado, en la Cámara Alta, una moción
que fue aprobado por todas las fuerzas políticas, exceptuando el Partido Socialista, en la que se insta al gobierno, primero, a que ponga en marcha la, digamos que modificación o renovación de la ley de costas. Segundo, que se contemplen medidas compensatorias para aquellos que se hayan visto perjudicados con la ley anterior. Y tercera, que hasta que salga, digamos que la nueva reforma de la ley, todos estos expedientes que están en marcha se paralicen. Esto fue aprobado en el Senado, ya se le habrá dado traslado al ministro y a partir de ahí pues comenzarán los trabajos. Yo creo que es de justicia. Yo creo que son muchas las partes que entienden que había muchas lagunas y muchas injusticias dentro de esta ley y por lo tanto se trata de ponerla sobre la mesa, desnudarla y retomar la situación. Esto quiere decir que todo lo que está se vaya a, digamos que a permitir o que no pueda caber otro derribo, no, pero desde luego sí que dice que vamos a poner las circunstancias de cada isla, en este caso en Canarias, sobre la mesa. Desde luego lo vamos a hacer, tanto la senadora María de Haro como yo nos estamos reuniendo porque La Palma, después de Tenerife, es la isla que más problemas tiene en este sentido. ¿Qué le dicen en este caso la gente de la bombilla, del remo? Hombre, pues están encantados porque ante un no rotundo cabe la posibilidad de que sus argumentos, de los que ya nos han pasado por escrito, se vuelvan a retomar y se consideren. Y son conscientes que a lo mejor todo no se puede salvar, pero hay cosas que sí, y desde luego hay derechos adquiridos que de cierta manera hay que respetar. Por lo tanto, yo creo que se abre un horizonte nuevo para ellos. Y desde luego si se logra paralizar los expedientes, que sobre los que están los derribos encima, y que vamos a, digamos, que volvernos a sentar a hablar y a retomar el tema y adaptarlo a las necesidades y a lo que hay. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que vamos a seguirnos reuniendo con los sectores afectados y también tenemos muy claro que no vamos a dar ni un paso sin esto. Simplemente son tomas de contacto y quiero dejarlo claro a petición de estos colectivos. A partir de ahí, cuando ya se comienza a trabajar en la ley, ni María de Haro ni Ernesto Aguiar darán ningún paso sin contar con los ayuntamientos y con los cabildos, como deben hacerse las cosas para entre todos ir pues intentando adaptar nuestras necesidades a la nueva ley. Ernesto, ya para terminar, si te parece, pues sí nos gustaría un poco, bueno, pues a grosso modo, conocer cómo vas a defender los intereses de tu isla, los intereses de tus compatriotas y, por supuesto, de la provincia de Tenerife, a la cual, bueno, representas. Y más cuando en este momento, pues, bueno, tienes que estar integrado en el Grupo Popular, donde, bueno, hay muchos intereses de distintas regiones que todos quieren defender cada uno su región, pero bueno, tú pues tendrás que tirar para casa, como es lógico, ¿no? Bueno, ese fue mi compromiso y siempre lo he manifestado. Yo pertenezco al Partido Popular, ahora mismo formo parte de los 185 diputados que sustentamos el gobierno y desde luego pues me debo a una disciplina de partido y a unos criterios, pero por encima de todo soy palmero, evidentemente, y como palmero siempre he creído que es mejor defender los intereses de mi tierra bajo el paraguas de un grupo fuerte que estar en pequeños grupos constantemente, a lo mejor teniendo mucho protagonismo en la Cámara, de muchas proposiciones de ley, de muchas preguntas, pero en definitiva se quedan en eso porque quien gobierna es quien gobierna. Yo, desde luego, mi tarea en este momento es estar a disposición de todos los ciudadanos, de todas las instituciones, indistintamente del color político que les represente, y de todas las tejido empresarial o cualquier colectivo, para recoger sus inquietudes e intentar allí donde se puedan resolver las cosas, plantearlo. Comprometerme a que todo lo que me plantee se lo voy a solucionar, evidentemente que no, pero que su voz se va a oír allí y se va a plantear, ese sí es mi compromiso. Por lo tanto, manifestar claramente, yo estoy allí para defender los intereses de La Palma y de los palmeros y sus problemas, y creo que estoy en el mejor sitio. Estoy con el partido que ha ganado las elecciones y que el que tiene la responsabilidad de gobernar. Yo, sinceramente, estoy en estos momentos teniendo muchas reuniones a nivel de los distintos ministerios. El ser portavoz de vivienda en Fomento, que
Ministerio de Fomento saben que es el ministerio más inversor en tema de obras y todas estas cuestiones. Me abre muchas puertas para entrevistarme y para llevar temas que ya estoy acercando de problemáticas de La Palma. El estar en la Comisión de Agricultura pues me hace sentirme cómodo porque estoy en una comisión en la que creo que conozco y sé de lo que se está hablando, porque llevo muchos años vinculado al sector y tengo un cariño especial, porque ya es una cosa personal con todos ellos, y por lo tanto me facilita mucho el poder hablar de primera mano e intentar resolver los problemas. Pero aparte de eso estás en la comisión, perdona, de seguridad vial y movilidad sostenible. ¿Eso de movilidad sostenible qué es? Esto de la seguridad vial o sea, hay una serie de comisiones que te van repartiendo y yo básicamente esta me tocó como de añadido. Entonces, cuando hablamos de seguridad vial, todo sabemos lo que da, y el otro tema pues fue relacionado con los temas de seguridad, para facilitar los desplazamientos. Una comisión que tiene, según me han dicho, yo de ese tema sinceramente no conozco mucho, más que lo que puedas saber por tu vida cotidiana con temas de seguridad. Aparte de eso, escasamente hay un par de meses que... Sí, es una comisión que sí se ha constituido, pero todavía no hemos tenido ninguna reunión. Entonces yo básicamente mi tarea va a estar centrada en lo que es la de agricultura y la de fomento, que es así, que tiene mucha actividad y además son comisiones de 5 o 6 horas cada una en la que se tratan muchos e importantes asuntos. Por lo tanto, aparte de la del reglamento de la Cámara. La de reglamento es una comisión que también pues se pretende cambiar un poco el reglamento de la Cámara con respecto a algunas cosas, y lo más que tiene de interesante que bueno, yo me siento allí en esa comisión como me pongo, porque la forman, digamos, que todos los primeros espadas de los distintos grupos políticos, menos yo. Yo soy el más humilde allí, pero se aprende mucho porque son gente con capacidad, con conocimiento. Entonces para mí es de una gran satisfacción estar en esa comisión, más que nada, aunque tengo que decirlo, de oyente, porque mi nivel no llega al de todas estas personas y sobre todo en cuestiones de reglamento y demás, pero son unas comisiones muy bonitas para aprender. Pues señor diputado, yo desde nuestro programa pues desearle pues toda la suerte del mundo, que será la suerte de los palmeros también, y que bueno pues pueda sacar adelante todas esas iniciativas y todos esos objetivos que contempla y que bien conoce, porque como bien decía antes, sí que conocemos nuestro programa, que ha estado muy ligado al sector primario, al sector ganadero, al sector de la agricultura, del desarrollo rural, en definitiva. Y bueno, pues no será esta la última vez, si a usted le parece, para seguir tratando asuntos del sector primario. Bueno, a mí me encantaría. Yo creo que a partir del 30 de marzo, con los presupuestos, se va a abrir un nuevo panorama de ver en qué hemos perdido, en qué hemos ganado, y sería importante pues participar en este tipo de programas para que los ciudadanos conozcan qué es lo que se está haciendo. A mí sí me gustaría, ya para despedir un poco el programa, yo sé que estamos en una situación complicada, no hay tertulia que se precie o conversación en la barra de un bar de un amigo que no hablemos de la crisis, el pesimismo y de ver la botella medio vacía. Yo creo que ahora mismo se están tomando una serie de medidas a través de las reformas en el gobierno de España que quizás a nosotros mismos no nos gustaría tomar, y lo digo con toda sinceridad, y que quizás a nosotros mismos nos moleste tomarlas, pero entendemos que son necesarias. La situación es complicada y hay que actuar con diligencia, con decisión, más que nada sacrificar un poquito ahora pues para garantizarnos un futuro. Y en esa línea, y de lo que te comentaba antes, de ver siempre la botella medio vacía, yo ya quiero comenzar a verla medio llena y transmitir un poco de optimismo a los ciudadanos y decirles que estamos haciendo todo aquello que creemos que es necesario hacer por el bien general, por el interés general. Y estoy convencido de que vamos a lograr frenar esta caída en pocos meses y comenzaremos de nuevo a remontar. Hemos centrado mucha parte del programa a lo que es el sector primario, y yo quiero decirles que también soy optimista en este sentido, que estamos negociando muy bien en Europa, donde nos va un porcentaje muy elevado de nuestro futuro y de nuestra economía, que el POSEI se va a mantener, si logramos incrementarlo mucho mejor. Teniendo el POSEI tenemos una gran fortaleza para el sector primario que nos va a permitir, yo creo que estar mucho mejor que otros sectores en un periodo de crisis, y que en definitiva
nos ha tocado vivir una época difícil, no estamos tan bien como otros países, ni tan mal como otros, como podemos ver, pero yo quiero mandar de aquí este mensaje, sé que todos estamos pasando dificultades, algunos más que otros, y nosotros los que estamos en esta clase social política, yo sé que a todos nos gustaría decir a todos sí, claro que sí, pasar la mano y se van las cosas. No, no es así. Lo que sí que no voy a hacer jamás es mentir. Y como no voy a mentir, a la vez que quiero transmitirles confianza, quiero decirles que pues, la situación es complicada, pero que vamos a salir de ella. Seguro que vamos a salir de ella y quizás mucho antes de lo que se espere. Por lo tanto, un poco de comprensión, un poco de paciencia si quieren, y que una vez más que confíen en nosotros, que seguro que vamos a ser capaces de por lo menos volver a que haya un poquito de alegría y de futuro, que es lo que todos esperamos. Bueno, pues ya lo han escuchado al diputado por la provincia de Tenerife, Ernesto Aguiar. En resumidas cuentas, vamos a ponernos a trabajar, que yo creo que si nos ponemos todos a trabajar, seguro que al final conseguimos los objetivos. Gracias y hasta la próxima semana.